Segunda temporada de Conversaciones Climáticas. Un podcast de Polen Transiciones Justas. Para entender cómo las termoeléctricas impactan la salud y la calidad del aire en nuestras comunidades. Si las personas no conocen, no van a poder pedir ayuda o pedir acción por parte del gobierno. El tema de contaminación del aire es un problema de salud pública y es vital la participación del sector salud, que muchas veces está a un lado. Este es un riesgo y un enemigo invisible que sí cobra vidas. Que los países logren una reducción del 50% en la mortalidad causada por contaminación del aire para 2040. En América Latina, los países, le están haciendo una apuesta a la salida del uso del carbón para generar energía eléctrica. Obviamente otras herramientas como la transición energética justa, el cambio de la matriz energética, uso de, por ejemplo, de sistemas de control de emisiones que reduzcan, es súper útil. En Europa, lo que ha venido ocurriendo es que se viene reduciendo la capacidad de generación con termoeléctricas a carbón. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Conversaciones Climáticas. Yo soy Sonia y en episodios pasados estuvimos conversando sobre las termoeléctricas en el mundo y en Colombia, al igual que algunos de los efectos en la salud respiratoria y cardiovascular que tiene la contaminación en el aire. Episodios que les invitamos a escuchar si no los han oído. En este tercer y último episodio de la temporada hablaremos de un tema súper importante que son los impactos en salud por las emisiones contaminantes al aire provenientes de las termoeléctricas en Colombia. Este es un estudio que fue un trabajo en conjunto desarrollado por Polen Transiciones Justas, la Universidad Industrial de Santander y el Clean Air Institute. Juntos impulsaron el primer estudio en el país que estima el impacto en la contaminación del aire y en la salud de las personas de las 3 termoeléctricas a carbón. El estudio se centró en las áreas cercanas de Termosipa, Termopaipa y Termoguajira. Para conversar sobre esto, hoy nos acompañan 3 invitadas. En primer lugar, nos acompaña Stephanie Montero, médica con maestría en Salud Global y Desarrollo. Cuenta con amplia experiencia en proyectos de calidad del aire y evaluaciones de salud. Y actualmente trabaja en el Clean Air Institute apoyando políticas para América Latina y el Caribe. También nos acompaña la profesora Laura Rodríguez, médica y epidemióloga, doctora en epidemiología por la Universidad Alberta, Canadá, y profesora titular de la Universidad Industrial de Santander, donde lidera el Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia. Y por último, Nicolás Mendoza, abogado especializado en Derecho Administrativo, maestrando en Derecho Ambiental y Sostenibilidad, quien investiga sobre justicia ambiental y el licenciamiento de termoeléctricas. Bienvenidas a las 3. Hola, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí en este podcast. Buen día para todos y todas. Me encanta estar nuevamente en este espacio compartiendo alrededor de este tema del podcast. Muchas gracias para todas y todos. Es un gusto poder compartir este espacio y conversar sobre un tema tan importante para el país y para las comunidades. Como les contamos en episodios pasados, en Colombia existen 14 unidades de generación de energía eléctrica a base de carbón y en el estudio hablaremos de los impactos en salud de 10 de ellas. El estudio fue desarrollado para identificar, a través de evidencia científica, cómo aportan las termoeléctricas en términos del número de muertes que ocasionan por las emisiones de gases contaminantes, es decir, la mortalidad, y en términos de las enfermedades que ocasionan, por lo que conocemos, la morbilidad. Además, se hicieron metodológicamente 2 aproximaciones para permitir corroborar los impactos en la salud de las termoeléctricas. Entonces, para empezar esta conversación, quisiera preguntarle a Stephanie cómo desarrollaron el trabajo desde Clean Air Institute y cuáles fueron los principales hallazgos. Con gusto, Sonia, gracias y muy buen día para todas y para todos. Pues de parte del Clean Air Institute se desarrolló una evaluación de impacto en salud asociada a material particulado fino o PM2.5 que emplea un estimador del riesgo derivado de un estudio epidemiológico que nos prevé esta relación de exposición a un contaminante y sus impactos en salud. Y esto se aplica a datos de calidad del aire, de población y de salud de las zonas de estudio, es decir, son datos locales, para estimar los impactos en salud del aporte de las termoeléctricas. Utilizamos modelos de calidad del aire en alta resolución y la herramienta BENMAP de la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos,
que permite estimar los efectos en salud y los costos económicos asociados a la contaminación. Así pudimos calcular la carga de mortalidad atribuible a las emisiones de las 3 termoeléctricas principales, Termopaipa, Termosipa y Termoguajira. Los resultados encontrados estiman que entre 2001 y 2019 existen alrededor de 28 muertes prematuras atribuibles a la contaminación de estas termoeléctricas y en 2019 fueron 2 muertes prematuras. El costo económico de estas 2 muertes se estimó en alrededor de $2 millones. Es importante resaltar que estos resultados corresponden a exposición crónica, es decir, por exposición de largo plazo a esas partículas. La evaluación no incluye una estimación en salud por eventos puntuales de contaminación provenientes de la termoeléctrica. Además, el impacto incluye zonas donde habitan comunidades rurales que son consideradas poblaciones vulnerables. Muchas gracias, Stephanie, por tu respuesta. Ya pudimos entender un poco más la metodología utilizada y cómo los impactos de las termoeléctricas están contribuyendo a la muerte en poblaciones cercanas por respirar aire contaminado, lo cual es delicado y obviamente requiere tomar acciones. Ahora, Laura, nuestra segunda invitada, nos gustaría saber cómo fue el trabajo desarrollado por la UIS y qué tanto se acercan los resultados con los encontrados por el Cleaner Institute. Hola, Sonia, buen día para todos y todos los otros participantes. Bueno, te voy a contar, el estudio que nosotros hicimos tuvo 2 enfoques principales. Uno estuvo sobre la morbilidad y otro sobre la mortalidad. En la parte de morbilidad, como dijiste anteriormente, pues se relaciona con las enfermedades. Entre nosotros lo que hicimos fue analizar la frecuencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares que por una revisión que hicimos antes de literatura podían atribuirse a las emisiones de termoeléctricas. Entonces, para eso realizamos encuestas en los municipios puerta a puerta, lo hicimos en el primer semestre del 2025, en los municipios que estaban cercanos alrededor de las termoeléctricas de Termopaipa y de Termosipa, y también en municipios que compartían características pues, similares, pero no tienen termoeléctricas y que definimos como municipios control. En total, en todos los municipios participaron 1.600 personas, entre niños menores de 13 años y adultos que eran como de 40 y más años. Y en esos participantes recogimos datos sobre condiciones de salud, las condiciones del hogar, antecedentes familiares, y esto nos permitió comparar la prevalencia de enfermedades respiratorias en niños, respiratorias y cardiovasculares en adultos, entre quienes vivían cerca de las termoeléctricas y quienes no. Y en el componente de mortalidad lo que hicimos fue analizar la frecuencia y las tasas de mortalidad en los 240 municipios que componen el departamento de Boyacá, de Cundinamarca y Bogotá, el distrito capital. Y lo que hicimos fue revisar esos datos de muertes, digamos, de muertes generales, pero también por causas respiratorias, cardiovasculares y por cáncer. Y lo que hicimos fue entonces con esos datos de mortalidad buscar patrones espaciales y tendencias de esas muertes desde el año 2000 hasta el año 2020 y ver si en las zonas cercanas a las termoeléctricas se mostraban que tasas como más altas de mortalidad general o mortalidad específicas por las causas que ya comenté. En cuanto a los hallazgos, encontramos que en los municipios que están localizados alrededor de Termopaipa, identificamos tasas de mortalidad mayores en muertes por causas naturales y por causas específicas cardiovasculares y respiratorias. Por el contrario, en Termosipa no encontramos, digamos, ese patrón de manera evidente. Y en cuanto a la morbilidad, en los niños lo que identificamos es que realmente no hubo diferencias grandes en la prevalencia de asma o de hospitalizaciones, pero sí identificamos que había más presencia de síntomas respiratorios en niños que viven cerca de industrias que también tienen emisiones de contaminantes al aire, pero no son las termoeléctricas, otras industrias contaminantes. En los adultos lo que detectamos fue un mayor riesgo de enfermedades cerebrovasculares, lo que se conoce como el derrame cerebral, y también enfermedades cardíacas, también relacionadas con la cercanía a fuentes industriales. Y tanto en los niños como en los adultos, cuando analizamos, digamos, las concentraciones de contaminantes, encontramos que
en general las concentraciones de contaminantes, pero principalmente la exposición a material particulado fino, que es el PM2.5, se asoció con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, como dije, tanto en niños como en adultos. Nosotros hicimos estos estudios con el rigor metodológico posible, pero siempre ustedes saben que los estudios tienen algunas limitaciones. En este caso, estos fueron diseños epidemiológicos. En el caso de la mortalidad, por ejemplo, en el análisis de mortalidad, hicimos análisis con la información que se tiene disponible a nivel municipal. Son datos agregados y de esa manera, pues no quiere decir que nosotros tenemos la información específica y la localización de los casos individuales. Eso da una limitación para las interpretaciones porque son casos agregados. Y en el caso de la mortalidad, nosotros hicimos encuestas basadas en el autorreporte de las personas, ¿cierto? De qué síntomas tenían o no, y si tenían diagnóstico médico o no de enfermedades. Nosotros no hicimos mediciones específicas en las personas y eso entonces también hay que tenerlo en cuenta porque no sería esta, digamos, la forma ideal en que nosotros hiciéramos relaciones de causa-efecto. Sin embargo, aún con estas limitaciones, los patrones que encontramos son consistentes, son preocupantes. Y son consistentes también, por el ejemplo, con lo que se encontró con la mortalidad utilizando el otro abordaje del Cleaner Institute. Y consideramos que no existe evidencia explícita que nos confirme, digamos, que las enfermedades que se presentan en esa población están derivadas de la exposición a contaminación proveniente de las termoeléctricas. Pero sí vemos que la evidencia en ambas formas de hacer los análisis apunta a que la contaminación alrededor de esos sitios está relacionada con muertes en la población y eso ya nos lleva a medidas urgentes inmediatas para evitar estas exposiciones. Claro, súper necesario tener en cuenta estos estudios. Muchísimas gracias, Laura, por tu respuesta. Hola, Nicolás, bienvenido. Luego de escuchar a Stephanie y a Laura en relación con estos preocupantes resultados del estudio y los impactos que está teniendo la contaminación que proviene de las termoeléctricas en la salud de las comunidades aledañas, lo que deja en evidencia que es un derecho básico y universal a la salud está siendo vulnerado. Desde esta perspectiva, ¿cuáles consideras que son las acciones preventivas y paliativas que se requieren sean implementadas en los municipios cercanos a las termoeléctricas? Hola Sonia, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Como lo evidenciaron Stephanie y Laura, este estudio muestra algo muy claro. La contaminación no nos afecta a todos por igual. Hay comunidades que cargan con el daño mientras otras se benefician de la energía que se produce y eso plantea un debate ético y jurídico. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la integridad y a un ambiente sano y deben adoptarse las medidas necesarias para lograr ese fin. Por eso necesitamos actualizar normas como la Resolución 909-2008, que establece los límites máximos de emisión para fuentes fijas, incorporando los estándares más recientes de la OMS de 2021. También es necesario exigir controles más estrictos a las termoeléctricas y contar con monitoreos en tiempo real para que la gente sepa qué está respirando en cada uno de sus territorios. También hay que repensar el licenciamiento ambiental, poniendo la salud y la equidad territorial en el centro. Y eso implica que las evaluaciones en salud y calidad del aire se incluyan desde el diagnóstico ambiental de alternativas y en el estudio de impacto ambiental, para que los riesgos se identifiquen y se prevengan desde el inicio. A nivel local, los municipios deben fortalecer la gestión de la calidad del aire en los planes de desarrollo municipal y reconocer a las termoeléctricas como fuentes de riesgo en sus planes de desarrollo. Y todo esto debe hacerse con la participación ciudadana. Las comunidades tienen derecho a conocer, vigilar y a exigir. Solo con su voz lograremos una transición energética justa donde respirar aire limpio sea un derecho real para todas y todos. Y en ese sentido, la justicia ambiental no es solo un tema técnico, es también un asunto de dignidad y equidad. Desde nuestro criterio, ninguna comunidad debe ser tratada como sacrificable en el nombre del progreso. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu respuesta. Esto nos da unas orientaciones muy claras en relación con la regulación y las políticas públicas de carácter nacional para poder abordar este tema. Ahora, Stephanie y Laura, desde sus perspectivas técnicas de salud y calidad del aire, ¿cuáles serían sus recomendaciones para los alcaldes y su equipo de trabajo en los municipios evaluados? ¿Qué acciones pueden empezar a implementar desde ya? Gracias, Sonia. Pues en cuanto a las recomendaciones, lo primero considero que es avanzar en políticas de control de emisiones y transición energética.
El uso de tecnologías antiguas y combustibles contaminantes produce emisiones de PM2.5, de partículas finas que ya pues mencionamos, generan un impacto en salud múltiple en las personas, y pues es un factor de riesgo ambiental prevenible. Las muertes atribuibles a estas emisiones son evitables si se actualizan las plantas y se promueven fuentes limpias. Sonia, además de lo que menciona Stephanie, que considero también que es muy importante, yo diría que para los municipios es clave también fortalecer la vigilancia en salud ambiental y el monitoreo ambiental en sí mismo también en esas localidades. Y esos son temas que deben incluirse en los planes de desarrollo municipal y que pasan por tener no solamente los requisitos y de pronto los equipos, sino crear como toda la infraestructura, hacer todo el proceso de diseñar la vigilancia, que no se centre solo, digamos, en los efectos ambientes, sino también los efectos en la salud, y que permita además que cuando se creen estos sistemas se garantice el acceso público a estos datos de calidad del aire para que pueda ser utilizada por diferentes actores, no solamente por los municipios, autoridades municipales, sino también pues por actores académicos y por la misma población. Listo, muchísimas gracias a las tres, a Laura, Stephanie y Nicolás. Esta conversación ha sido súper valiosa. Hoy entendimos en este podcast que detrás de cada kilowatt de energía que se está produciendo en el país con combustibles fósiles, como el carbón, hay vidas y comunidades que están viendo afectada su salud y por lo tanto requieren decisiones prioritarias y urgentes para mejorar la calidad del aire que estamos respirando. Gracias por escucharnos en esta temporada. Estén pendientes de la próxima temporada de Conversaciones Climáticas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Nos encantó estar por acá y esperamos encontrarnos pronto. Muchos saludos. También te agradezco, Sonia, por invitarnos a participar de este podcast. Yo creo que esta es una forma muy chévere en que las comunidades pueden apropiarse como de los resultados de los estudios que hacemos. Gracias. Gracias nuevamente, Sonia, y a nuestras compañeras por la invitación y por abrir estos espacios de diálogo. Es fundamental seguir hablando de justicia ambiental porque solo así podremos construir un país donde respirar aire limpio sea un derecho garantizado para todas y todos. Conversaciones Climáticas es un podcast de divulgación impulsado por Polen Transiciones Justas, una organización climática progresista y centro de pensamiento que busca construir un futuro justo y posfósil, donde los sistemas energéticos son el medio para la transformación. Con música original de Luis Daniel Pico. Te invitamos a seguir a Polen Transiciones Justas en nuestras redes sociales a través de la cuenta @polentj para estar al día con las últimas noticias sobre nuestros proyectos en desarrollo. Gracias por escucharnos y esperamos estas conversaciones nutran y contribuyan a la transición energética justa en Colombia.